Vamos a orar para que el Espíritu Santo los dirija y podamos estudiar su palabra. Así que póngase de pie, vamos a orar. Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites en este lugar poder glorificar tu nombre. Bendice, Señor, este estudio, que tu Espíritu Santo lo guíe a la verdad, nos ayude a interpretar de una manera correcta tu palabra y no poder caer en ninguno de los dos errores de los cuales vamos a estudiar en esta hora. Bendice, Señor, a tu pueblo, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que iniciemos usando la cita bíblica de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9. Gálatas. Es una carta del apóstol Pablo que escribió a los Gálatas. En la iglesia de los Gálatas estaba pasando un problema. Y el problema, hermanos, era lo siguiente: que como Pablo era un pionero, la palabra pionero significa alguien que funda iglesia, levantaba iglesias y se iba para otro lugar, Pablo, a hacer la obra misionera. Resulta que en la iglesia de Gálatas fue Pablo que llegó a fundarla y la estableció con el evangelio. Pero había un problema: cuando él se iba, no tardaba en que se infiltraran a la iglesia judaizantes y falsos maestros. Siempre el apóstol Pablo tenía ese problema en su tiempo. Ese problema que vemos en la carta de los Efesios, ese problema que vemos en la carta de los Romanos, el mismo problema. Cuando el apóstol Pablo se iba, empezaban a entrar ¿qué? Los falsos maestros. Y una de esas cosas era de que los falsos maestros enseñaban de que si usted no se circuncidaba, no podía alcanzar el favor de Dios y no podía ser salvo. El apóstol Pablo tuvo este problema mucho en su tiempo. Y noten lo que dice Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 9. Dice: estoy maravillado de tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. O sea, Pablo, ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice esto, Pablo? Porque la iglesia estaban infiltrándose cosas y muchos hermanos estaban siendo arrastrados por esta clase de enseñanzas. Y dice: no que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea que anatema. Son palabras muy categóricas. Sea anatema. No importa quién lo enseñe, no importa si un ángel viene del cielo, si lo enseño un evangelio diferente, sea anatema. Esta palabra anatema, ¿saben qué significa, hermanos? Significa condenado o maldito. En otras versiones dice excomulgado, pero la traducción correcta sería condenado. Y sigue diciendo, como antes los hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El apóstol Pablo advierte a la iglesia: no importa qué estén enseñando estos maestros, no importa si un ángel del cielo viene y los predica otro evangelio diferente al que hemos oído, sea anatema. Ahora, en el siguiente estudio que vamos a ver, hay dos formas de pervertir el evangelio. Porque aquí Pablo dice que habían algunos que estaban pervirtiendo el evangelio. Ahora, hay dos formas de pervertir el evangelio. Pervertir significa como adulterarlo, o sea, arruinar algo que es puro. Cuando usted lo adultera, lo está pervirtiendo y lo está sacando de su contexto original. Hay que tener cuidado con esto de pervertir el evangelio. Ahora, vamos a ver el primer extremo de pervertir el evangelio. Y esto es peligroso. Vamos a ver de que podemos caer en uno de estos dos extremos. Y quiero decirles, antes de leer el primer extremo, el autor de la confusión y del engaño es Satanás. El diablo le gusta engañar a la humanidad para arrastrarla a la perdición.
Vamos a ver el primer extremo. El primer extremo de que pervierte el Evangelio de Cristo se llama legalismo. Era lo que estaba pasando en los tiempos de Pablo, el legalismo, eran legalistas. Ahora, ¿qué es legalismo? Busqué algunas definiciones de legalismo y me gustó esta, como dice. Legalismo, dice, es sacar la ley de su contexto original. Es una inclinación exagerada por los requerimientos de la ley para alcanzar el favor de Dios y la salvación. Tremendo, hermano. Es como decir, si yo hago esto, lo hago para alcanzar el favor de Dios. Si yo hago esto, lo hago para salvarme. O sea, los judíos en los tiempos de Cristo habían introducido esta clase de evangelio legalista. Si ustedes no se circuncidan, si ustedes no guardan la ley, no pueden alcanzar el favor de Dios. Estaban pervirtiendo el evangelio de Cristo. Eran legalistas. El legalismo, hermanos, es un asesino de la gracia de Dios. Pablo tuvo que combatir muy fuertemente en sus cartas esta falsa enseñanza legalista. Veamos el primer texto. Hechos capítulo 15, versículo 24. Hechos 15, versículo 24. Mire cómo dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidados y guardar la ley. El legalismo. Otra cita, Gálatas 5, versículo 3 al 5. Mire, hermano, el legalismo, hermanos, en otras palabras, es guardar la ley o tratar de obedecer la ley con una motivación incorrecta. Eso es legalismo. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 3 al 5, dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. De Cristo desligasteis los que por la ley lo justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza y la justicia. Aquí Pablo dice que los que tratan de justificarse por la ley o por cualquier rito, aquí dice la circuncisión, han caído ¿qué? De la gracia. Porque nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza y la justicia. Otra cita, Gálatas 3:10 al 11. Esta cita es muy fuerte que muchos cristianos la sacan en su contexto y la tuercen. Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 11 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y por la ley ningún ser humano, ninguno será justificado para con Dios. Y es evidente que el justo por la fe vivirá. ¿Qué dice Pablo? Que los que tratan de depender de las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición. Si yo quiero justificarme por las obras de la ley, estoy bajo condenación y bajo maldición. Porque ese es un legalismo. La ley no fue dada para salvar a nadie. Ningún rito, ninguna ceremonia fue dado para salvar a nadie. La ley no tiene poder en sí misma para salvar a nadie. Nadie alcanza el favor de Dios, nadie entra al cielo por guardar la ley, y ya vamos a aclarar esto más adelante. Nadie se justifica por guardar la ley. Eso está bien claro en las epístolas de Pablo. Si yo guardo la ley para justificarme o para alcanzar el favor de Dios, Pablo dice que he caído ¿de qué? De la gracia, y estoy bajo maldición. Tremendo, hermanos. Y mire cómo dice Romanos 3:28: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Tremendo, hermano. La salvación es por la fe en Cristo. No por guardar nada, no por guardar leyes, no por guardar ceremonias, ni tan siquiera, y esto lo vamos a aclarar más adelante, la salvación ni tan siquiera es por guardar los 10 mandamientos, ni tan siquiera por guardar el sábado. Es solamente porque, dice Pablo, por la fe, sin las obras de la ley. Si yo quiero justificarme por las obras de la ley,
Pablo dice que he caído de la gracia, y eso es legalismo, y eso es pervertir el evangelio de Cristo. Ahora, vamos a notar que la Biblia enseña de que la salvación solamente es un regalo de Dios, es por gracia. Efesios 2, 8 al 10 dice lo siguiente: por gracia sois salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Pregunto, para Pablo, ¿qué es la salvación? Es un regalo, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La salvación, ¿por qué es, hermanos? Por gracia, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Otra cita, Tito capítulo 3, versículos 5 al 6. El apóstol Pablo recalca también esto. Tito capítulo 3, versículos 5 al 6 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Por qué dice Pablo que es la salvación? Por misericordia. No es por lo bueno que nosotros hagamos, no es porque guardemos leyes o ceremonias. La salvación es gratuita y es un regalo de Dios que se recibe por la fe. Y no podemos añadirle nada más, hermanos. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Nosotros lo que merecemos bíblicamente, ¿qué es? La muerte. Nosotros, eso es lo que merecemos. Nadie de nosotros merece el cielo. Nosotros, por haber pecado, merecemos ¿qué? La muerte eterna. Y por su misericordia, Dios nos salva. Y mire lo que dice Romanos 5, 8 al 10. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió ¿qué? Por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos en su ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios en la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La salvación es un don gratuito, no se consigue por guardando leyes. Pero el judaísmo, que es lo que se llama en los tiempos de Pablo, si ustedes no guardan esto, si ustedes no hacen esto, no pueden formar parte del pueblo de Dios y no pueden alcanzar el favor de Dios. Voy a leerle una cita de la sierva del Señor, hermanos. Mire qué interesante esta cita. Esta cita está en El Camino a Cristo, página 60. Por muy buenas que sean las cosas, pero si en esas cosas que nosotros hacemos no está Cristo, eso es abominación para Dios. Mire cómo dice, Camino a Cristo, página 60, párrafo 1. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus esfuerzos por observar la ley, está procurando una imposibilidad. Tremendo, hermano. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y de pecado. Solo la gracia de Cristo, por medio de la fe, puede hacernos santos. Tremenda cita, hermano. Guardar la ley como medio de salvación, eso es pervertir el evangelio y hemos caído de la gracia. ¿Estamos de acuerdo en eso, lo que dice la Biblia? La salvación no es por guardar ninguna clase de ley, por muy buenas que sean. La salvación no es por diezmar, la salvación no es por guardar el sábado, la salvación no es por guardar las leyes de Dios, aunque sean de Dios, pero eso a nadie lo salva. La Biblia dice que la salvación es un regalo de Dios, es por gracia, por misericordia. De lo contrario es pervertir el evangelio. Y dice Pablo, el que los enseña otro evangelio sea anatema. Ahora, ya vimos el primer error. Nadie es justificado por guardar la ley. Nadie alcanza el favor de Dios por guardar la ley. Nadie. Porque la salvación es ¿qué? Por gracia. Es un regalo de Dios. De lo contrario es ¿qué? Legalismo. Tratar de justificarse por las obras de la ley. Eso es legalismo. Y eso puede pervertir el evangelio y lleva a la perdición eterna, porque he caído de la gracia, según Pablo. Ahora, vamos a ver el segundo error.
del falso evangelio que pervierte el evangelio de Cristo también. El segundo error, y este quizás es peor o igual quizás que el legalismo, es el antinomianismo. Repita conmigo, antinomianismo. El antinomianismo. Legalismo, ya vimos qué es. Es tratar de alcanzar el favor de Dios por la observancia de la ley. Eso se llama legalismo. Lo contrario del legalismo, que también pervierte el evangelio, es antinomianismo. ¿Qué es antinomianismo? Busqué varias explicaciones en algunos diccionarios en internet. Me gustó esta. Esta la saqué de un diccionario reformado, que no es adventista, pero me gustó la definición clara y directa que da de antinomianismo. Mire cómo dice. El antinomianismo es la enseñanza que sostiene que la gracia de Cristo anuló la ley. Y por lo tanto el cristiano no está obligado a obedecer la ley de Dios en ningún sentido. El antinomianismo es el otro extremo del legalismo. Tremendo, hermano. Bueno, el antinomianismo es una falsa enseñanza que se predica en las iglesias protestantes. Bueno, como no somos salvos por la gracia, somos salvos por la gracia, no por la ley, entonces desechemos la ley. Esa es otra perversión del evangelio. Pervierte el evangelio, el antinomianismo. Enseña de que la gracia de Cristo menoscaba y aniquila la ley. Se llama eso antinomianismo. La palabra antinomianismo, nomos, es del griego ley. Y cuando se le pone el negativo, anti, estar en contra de ¿qué? De la ley. Eso es peligroso. El apóstol Pablo explicó esto. Imagine qué interesante. Aunque Pablo haya dicho anteriormente que el hombre es justificado sin las obras de la ley, no por guardar leyes, porque el que guarda la ley para justificarse está bajo maldición, el mismo apóstol Pablo, para que no le vayan a malinterpretar sus palabras, tuvo que explicar más adelante. Ahora, mire cómo dice Romanos 3:28 al 31. Romanos 3:28 al 31. Concluimos pues que el hombre es justificado sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. ¿Está claro eso? Pero algunos cristianos que están en contra de la ley, que son antinomianistas, se quedan solo en el versículo 28. Pero ahora miren lo que dice el versículo 31. Luego pues, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera. Sino que la confirmamos. Estoy leyendo Romanos 3:31. ¿Notaron, hermanos? Ahora, vamos a ver otro texto. El hecho de que nadie es justificado por las obras de la ley, eso no significa que el cristiano va a quebrantar la ley, o que la ley quedó sin función, o sin validez. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 15 al 16. Romanos capítulo 6, versículo 15 al 16 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? El hecho de que nosotros seamos justificados por la fe, ¿significa eso que la ley quedó sin validez o que debemos de seguir pecando? No, al contrario, dice Pablo, hemos sido ¿qué? Libertados de la ley, ¿para qué? Para obedecer a aquel que nos libertó. Y aquí pone un ejemplo. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Así es, hermano. Depende a qué patrón le sirvamos, a ese le vamos a obedecer. En este caso, Cristo. Cristo nos libertó de la condenación de la ley, porque la ley los condenaba como transgresores. Cristo los libertó, pero ¿para qué? ¿Para seguir quebrantando la ley o para que le obedezcamos, según Pablo? Para que le obedezcamos. Ahora, miren lo que dice 1 Juan 3, 4 al 5. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, porque el pecado es transgresión ¿qué? De la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados,
y no hay pecado en él. Pregunta, según este verso, ¿qué es lo que quedó clavado en la cruz? ¿La ley o nuestros pecados? El pecado, aquí dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Pero ¿cómo lo interpretan algunos cristianos antinomianistas que están en contra de la ley? Que Cristo vino y clavó ¿qué? La ley en la cruz. Pero ¿por qué Dios tendría que clavar su ley? ¿Cuál es el problema en su ley para que Dios la clave? Según aquí Juan, lo que Cristo quitó, vino para quitar fue nuestros pecados, no la ley. Porque el pecado es transgresión de la ley. Ahora, miren lo que dice esta cita, ahí mismo en el libro Camino a Cristo, página 60, párrafos 2 y 3. Mire, el error opuesto, ¿a qué? Al legalismo. ¿Qué enseña el legalismo? Justificación por obra de la ley. Legalismo. Lo contrario, ¿cuál es? Mire cómo dice, el error opuesto y no menos peligroso consiste en sostener que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios. Tremendo, hermano. Y que en vista de que solo por la fe llegamos a ser participantes de la gracia de Dios, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. Nótese, sin embargo, que la obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. La ley de Dios es una expresión misma de la naturaleza de su autor y la personificación del gran principio amor, y por lo tanto el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Si nuestros corazones están renovados a semejanza de Dios, si el amor divino está implantado en el alma, o sea, en nosotros, ¿no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida? Claro que sí, porque la Biblia dice que Dios graba su ley ¿a dónde? En la mente y en el corazón. Tremendo, hermanos. El primer error que pervierte el Evangelio de Cristo, ¿cuál es? Legalismo. Si tú no haces esto, no alcanzas el favor de Dios. O sea, y mire, hermano, y para que me entiendan más de una forma más clara, el problema no está en la ley de Dios, sino en la motivación con que yo la obedezco. El problema está en mí. Por ejemplo, si yo digo, bueno, yo voy a diezmar y esto es peligroso, yo digo así, yo voy a diezmar para que Dios me dé una casa o me dé $1 millón. Pregunto, ¿es correcta la motivación con que lo estoy haciendo? No. Yo no diezmo para que Dios me dé, yo diezmo porque Dios lo ha dicho en su palabra y yo lo voy a obedecer por amor. Por ejemplo, yo digo, yo voy a ir a la iglesia el sábado porque yo quiero salvarme. Yo voy a guardar el sábado porque yo quiero salvarme. Yo voy a ir a la iglesia y hago un montón de cosas que aunque en sí las cosas sean buenas, pero la motivación que yo estoy haciendo esas cosas es incorrecta. Eso es legalismo y eso es pervertir el Evangelio de Cristo, porque no es por eso. No es por eso. Y saben, hermanos, que como adventistas podemos caer en ese error. Hay hermanos que creen de que van a heredar el cielo por lo bueno que son. Inclusive hay quienes se jactan diciendo que dan mucho dinero de diezmo. Y eso es peligroso. Cualquier cosa que se haga sin Cristo, está contaminado por el pecado. Por muy buenas que sean las cosas. El otro error, hermano, es creer de que la ley no tiene validez hoy. Eso es peligroso, hermano. Y eso se llama antinomianismo. Imagine, lo contrario de los judíos, hoy en día los cristianos hacen. Aunque en principio es lo mismo. Los judíos amaban tanto la ley que llegaron a despreciar a Jesús. Sí, porque el evangelio de ellos era un evangelio legalista. Hoy es lo contrario. Hoy nadie rechaza a Cristo, hablando en comillas. Todo el mundo, toda religión le habla de Jesús, pero no le hablan de qué, de los mandamientos. Porque la mayoría de religiones se han vuelto antinomianistas. No le predican los mandamientos, le predican una gracia barata
Cristo te ama, Cristo te salva, Cristo murió en la cruz del Calvario por ti, Cristo te va a dar prosperidad, y le hacen un sermón lleno de flores. Pero a la gente no le enseñan que Dios demanda obediencia y santidad, porque las iglesias protestantes se han vuelto antinomianistas. Lo contrario de los judíos. Los judíos se enamoraron tanto de la ley que se hicieron legalistas. Hoy en día los cristianos dicen que aman a Jesús, pero al mismo tiempo rechazan su ley. Mira, hermano, usted va a ver en los púlpitos protestantes, yo he oído eso, donde los cristianos manipulan y sacan de contexto la Biblia para decir que la ley de Dios quedó abolida. Antinomianismo. Ahora, yo les hago una pregunta, hermano. ¿Ustedes creen que una iglesia que dice que es cristiana, pero que no enseña los mandamientos de Dios, pregunto, ¿es una iglesia que está predicando el evangelio según lo que estamos estudiando? No, porque también eso es pervertir el evangelio, y se lo voy a demostrar. Vámonos a 1 Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 1, esta semana que anduve en Guatemala, hermanos, hay una iglesia, ahí en Guatemala abunda mucho una iglesia que se llama Iglesia de Dios del Evangelio Completo. Nunca había oído yo esa iglesia. En Guatemala hay mucho de eso. Y digo esto porque veía mucho rótulo, Iglesia de Dios del Evangelio Completo. Y llegué a comer a un comedor y resulta que le preguntamos ahí al muchacho que estaba despachando que por qué no abrían los domingos. Y él dijo de que porque asistía a la iglesia. Y como yo siempre ando curioso, le pregunté ¿a cuál iglesia? La iglesia es Iglesia de Dios del Evangelio Completo. Ya era noche, lástima que no hubo lugar para poder platicar, pero me llamó la atención que la iglesia decía que se llamaba Iglesia de Dios del Evangelio Completo. E inmediatamente se me vino este versículo que voy a leer. Mire cómo dice: Evangelio completo. Una iglesia donde no le predican la ley de Dios, no puede haber un evangelio completo. Eso es un evangelio incompleto. Mire cómo dice 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Pregunto, ¿la ley es buena o es mala? Es buena. ¿Por qué razón Dios la tendría que haber venido a abolir, pues, o quitar, como dicen los evangélicos? Porque es la enseñanza antinomianista. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos, pecadores. Y algunos cristianos dicen: no, yo no mato, yo no robo, yo no le quito la mujer a mi prójimo, por tanto la ley no es para mí, es para los transgresores. Pero sigamos leyendo: para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas, o sea, para los que matan a los padres y a las madres, y para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Pregunto, ponga atención: ¿la ley es parte de la sana doctrina? Según Pablo, ¿la ley es parte de la sana doctrina? Sí. Ahora, vamos a ver el versículo 11. Según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Tremendo, hermano. Pregunto, Pablo dice que a él se le dio el evangelio, pero ¿antes de qué estaba hablando? La ley. Pregunto, ¿la ley es parte del evangelio? Sí. Tremendo, hermano. O sea, una iglesia donde no predique la ley de Dios en su contexto original, una iglesia que no enseñe la santidad y la obediencia a la ley de Dios, pregunto, ¿es una iglesia que está enseñando el evangelio completo o un evangelio a medias? Según Pablo, es un evangelio a medias, porque la Biblia dice que la ley es parte del evangelio. Ahora, vámonos a Mateo, capítulo 7, versículo 21 a 23. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, hermano. Y aquí, este versículo está antes. La pregunta desafiante que yo le hago a muchos cristianos es la siguiente: ¿será que todas las religiones y sectas van a Dios?
porque en el mundo hay más de 60,000 religiones y sectas. La pregunta tajante es la siguiente: ¿será que todas van a Dios, incluyendo la Iglesia Católica? Aunque yo no le digo iglesia, no, que es una secta. No por la cantidad de años que tiene y no por las doctrinas que enseña, porque eso es lo que hace una secta, la doctrina. Pregunto, ¿todos los caminos van a Dios? ¿Yo puedo congregarme en cualquier iglesia? Lo importante es que adoren a Dios. Sí, es el concepto bíblico. Todas las iglesias van a Dios. Yo puedo congregarme en una pentecostal, en una asamblea de Dios, en un evangelio completo, entre comillas. Sí, todas van a Dios. Y saben que eso dice la gente allá afuera. No, hermano, lo importante es que usted vaya a una iglesia donde le predican a Cristo. ¿Va que ya oí usted eso? ¿Qué le dice? Lo importante es una iglesia donde le hablen de Jesús, porque en Él hay salvación. Eso es verdad, pero es un evangelio ¿qué? Incompleto. Mire cómo dice Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pregunto, ¿estos eran cristianos? ¿Profesaban la fe cristiana estos? Sí. Estos no eran paganos, eran cristianos porque dicen Señor, Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea que profesaban tener el don de profecía. En tu nombre echamos fuera demonios. O sea, profesaban hacer exorcismos. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahora, pregunto, hermano, ¿todos los milagros son de Dios? ¿Toda la persona que me predica de Cristo está predicándome verdaderamente de Dios? ¿Ah? ¿Todas las iglesias son de Dios? ¿Todos los milagros son de Dios? Todos esos milagros que vemos en el mundo cristiano y en los programas de televisión, donde gente cae al suelo. Pregunto, ¿todos los milagros son de Dios? ¿Dios hace milagros? Sí. ¿El diablo también puede falsificar milagros? Sí. Ahora, mire cómo termina el texto. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa palabra maldad, hermanos, me fui al diccionario Strong, como lo tengo aquí. El diccionario Strong, que es la concordancia griega y hebrea, dice lo siguiente: la palabra maldad allí es del griego anomía. ¿Y cuál es lo contrario del legalismo? Antinomianismo. ¿Qué significa eso? Creer que la gracia desechó la ley. La palabra maldad es del griego anomía, que significa ilegalidad, violación de la ley, maldad, impiedad, infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad y transgresión. En otras palabras, estos cristianos que decían de que eran hijos de Dios, que predicaban, profetizaban, sacaban demonios, ¿eran enemigos de qué? De la ley de Dios. Y por lo tanto no era Jesús que hacía esos milagros. ¿Quién era entonces? Tremendo, hermano. Yo nunca los conocí apartados de mí, quebrantadores de la ley o infractores de la ley, porque eso significa la palabra maldad en el griego, anomía. Nunca os conocí apartados de mí, obradores de maldad. Lo siento mucho, hermanos. No todas las iglesias van a Dios, ni todas las religiones. Una iglesia donde no le enseñen la ley de Dios y los mandamientos que están en vigencia es una iglesia tuerta que tiene un falso evangelio, porque eso también es perversión del evangelio. Para terminar, mire lo que dice Conflicto de los Siglos, página 22. La sierva del Señor captó este engaño de Satanás, que es lo contrario de los judíos. Los judíos amaban la ley, rechazaban a Cristo. Hoy los protestantes hacen diferente. Dicen que aman a Cristo, predican a Cristo, hacen milagros en el nombre de Cristo, pero rechazan ¿qué? La ley. Mire cómo dice Conflicto de los Siglos, página 22. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. ¿Cuál es el pecado de los judíos? Rechazaron a Cristo. Pero ¿qué es lo que llamaban ellos? La ley. ¿Pervirtieron el contexto original de la ley? Sí, la pervirtieron. El gran pecado del mundo cristiano iba a ser consistir en que rechazarían la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno del cielo y la tierra. Pregunto, aquí lo importante, ¿qué es la ley? Es un reflejo del carácter de Dios. La ley nos dice quién es Dios, su justicia.
Cuando yo rechazo la ley, ¿a quién estoy rechazando? A Cristo. En otras palabras, rechazar la ley, estamos haciendo el mismo pecado que hicieron ¿quiénes? Los judíos. Tremendo, hermanos. Y sigue diciendo, los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. Millones de almas sujetas al pecado, esclavos de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte, se negarían a escuchar las palabras de la verdad en el día de su visitación. El diablo, hermanos, por medio de esta enseñanza antinomianista, está llevando a miles de cristianos a la condenación eterna, porque no leen y no estudian las Escrituras. Hermanos, tanto el legalismo como el antinomianismo, ambos son perversión del Evangelio. ¿Cuál es lo correcto entonces? Sencillo: salvos por gracia, obedientes por fe. Los hijos de Dios no son legalistas ni antinomianistas. Los hijos de Dios son obedientes por amor a Jesús. Eso enseña la Biblia. Si me amáis, guardad los mandamientos. Noten que ningún pasaje de la Biblia dice, si ustedes me aman van a salvarse. O si ustedes guardan esto van a salvarse. La Biblia dice, si ustedes me aman, ¿qué? Van a guardar ¿qué? Mis mandamientos. Porque la obediencia del cristiano es por amor. No porque quiera alcanzar el favor de Dios o porque tenemos algo bueno en nosotros que lo hace entrar a la vida eterna. No, no es por eso. Nosotros debemos de estar aquí y obedecemos su palabra porque nosotros amamos a Dios. Porque el vehículo que hace que el cristiano tenga una obediencia legítima delante de Dios es solo por amor. Algo que los judíos no tenían porque rechazaron a Cristo. Y los profesos cristianos de hoy en día dicen que aman a Dios, pero rechazan su ley. La Biblia dice que son unos ¿qué? Mentirosos. El que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Porque la ley y la gracia tienen que ir ¿qué? Juntas. Salvos por gracia, obedientes por fe. Ese es el verdadero evangelio. Si nosotros vamos a un extremo o lo vamos al otro, eso según Pablo es pervertir el evangelio de Cristo. Y si alguien nos enseña cosas diferentes, sea anatema. Tremendo, hermano, tremendo. Y saben, hermanos, que estos temas son bien importantes que se recuerden en la iglesia, porque aún muchos cristianos aquí en la iglesia adventista pueden hacer una motivación equivocada a la ley. Por ejemplo, hay cristianos que creen de que yo voy el sábado a la iglesia porque yo quiero salvarme. Yo doy el diezmo porque yo quiero. Es tremendo, hermano. Como adventistas podemos caer en ese error. Porque el diablo, si no los lleva a un extremo, los puede llevar ¿qué? A otro. Tremendo, hermano. El diablo le gusta confundir salvos por gracia, obedientes por fe. Somos nosotros hijos de Dios que hemos sido salvados por gracia, hemos sido redimidos por la gracia de Jesús, y en agradecimiento nosotros seguimos los pasos de Jesús por amor, porque Él los compró con su sangre y Dios quiere que nosotros obedezcamos sus mandamientos, todos los mandamientos. Hermanos, yo creo que el tema ha quedado claro, no ha habido ninguna confusión. ¿Estamos claros? ¿Qué es pervertir el evangelio? Llevar un extremo al otro, eso es pervertir el evangelio. Uno es legalismo y el otro es antinomianismo, creer de que la gracia aniquila la ley. Hermanos, hasta aquí llega esta meditación, este estudio, y la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Dios les bendiga.